2023, Todo Noticias. Todas las noches es un verdadero gusto poder llegar a su casa y saludarle. Somos A la Medida desde TN23. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos y por estar pendientes siempre de A la Medida. Es un honor poderle trasladar la información. Y bueno, hoy noticias destacadas, incluso a nivel internacional, porque Estados Unidos, bueno, ya tiene un nuevo presidente. 46º presidente de la nación americana, y es que precisamente Joe Biden y Kamala Harris asumen, al menos por 4 años, el mando de este país. Y lo primero, creo que tenemos para dentro de los 3 temas de análisis, ¿por qué no vemos algo que tenga relación? ¿Habrá TPS con Estados Unidos ahora que está Joe Biden ya en la presidencia? Bueno, analicémoslo. Iniciamos. El canciller guatemalteco Pedro Brolo informó que solicitarán a funcionarios del alto gobierno de Estados Unidos que visiten el país para solicitar el TPS para la comunidad migrante que radica en ese país. La planificación que se dio es que a partir del 20, a partir de hoy, es que ya podríamos entrar en comunicaciones para poder coordinar esos detalles. Nosotros nos gustaría mucho que pudieran venir representantes del alto gobierno de los Estados Unidos, como representantes también el secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para conocer de primera mano cuál fue el impacto de los huracanes ETA y OTA, para que lo llevemos a conocer directamente cuáles son esas comunidades vulnerables, qué es lo que pasó, cómo están las condiciones ahí, por qué es importante el otorgamiento del TPS para Guatemala y que podamos también llevarlo a la realidad de nuestro país, de esas condiciones después del desastre natural, para que podamos contar con una estrategia y una planificación integral para la construcción de desarrollo económico que el presidente Yamatei le ha llamado los muros de prosperidad. El ministro de Relaciones Exteriores también comentó parte de la agenda bilateral que esperan desarrollar con la administración del presidente Biden. Bueno, tenemos ya la firma de los acuerdos de visas de trabajo temporales, la H2A, que es para el sector agrícola, la H2B para no agrícolas. Ahí queremos involucrar y potenciar los servicios de manufactura, de construcción, de hotelería, entre otros. Ya el año pasado tuvimos la información de que fueron aproximadamente poco más de 3.800 guatemaltecos beneficiados con las visas de trabajo temporales, así que vamos a continuar con ese trabajo para potenciarlo aún más. Tenemos también algunas iniciativas que se enviaron desde el año pasado, incluso durante el periodo de transición hacia el secretario de Comercio, donde queremos ampliar, tener mayor apertura del gobierno de los Estados Unidos que nos permita poder exportar más producto guatemalteco. Necesitamos incrementar las exportaciones, poner a producir nuestro territorio para mejorar las condiciones de nuestros guatemaltecos en las áreas rurales. La pregunta es válida, ¿no? Y es válida no solo con un cambio de gobierno, Sandy, es válida siempre. ¿Habrá TPS para Guatemala ahora que cambiamos de un régimen republicano a un demócrata, es decir, de Donald Trump a Joe Biden? La respuesta puede parecer muy simple a priori, por lo que hemos visto históricamente para el caso Guatemala concretamente. No, no parece. Sin embargo, la esperanza está. Escuchamos las palabras del canciller Pedro Brolo con el tema de que han hecho lo que deben hacer, es decir, mandar una vez más la solicitud que ya lo habían hecho con Donald Trump al final de su gobierno, solo que ahora lo están haciendo con Joe Biden. La situación es que hay que entender una cosa, Sandy. La política migratoria de Estados Unidos no es política ni republicana ni política demócrata, es política de Estado. Y ahí sí es una política institucional que ha demostrado ser fuerte y que en los últimos años ha sido particularmente dura en contra de los centroamericanos. Así es, Julio. La verdad es de que recordemos que Guatemala ha solicitado nuevamente el TPS por la situación que se ha dado con las tormentas tropicales, donde fue una de las justificaciones también, y diversas situaciones que han afectado a la población guatemalteca y por lo tanto se hace la solicitud. Un tema que por años se ha dejado también en el olvido, Julio, que no se ha otorgado a Guatemala. Otros países lo han tenido, El Salvador lo ha tenido. Lo ha tenido. Entonces, creo que
se debería dar la oportunidad a Guatemala también de poder otorgar el TPS a algunos ciudadanos, pero ahora vamos a ver entonces, porque cuando analizamos los antecedentes de los demócratas, vemos también la cantidad de deportaciones que se realizaron. Sí, claro. En la época de Obama. Si alguien sabe de deportaciones es Joe Biden. Exactamente, que también era parte entonces de este equipo, ¿no? Entonces, pero también cuando vemos y analizamos el discurso de Joe Biden, incluso el discurso de campaña, él siempre estuvo con el tema de promigrantes, si lo vemos así, en contra del muro. También que pidió el perdón, ¿te recuerdas? A los migrantes por las deportaciones y tantas cosas. Entonces, eso da un poco de esperanza. Pero, ¿cómo lo analizas tú, Julio? Porque tenemos dos situaciones que son contrarias, ¿no? Me gusta, antes de ver los datos, ir con el tema de los números. Son 11 millones aproximadamente de personas indocumentadas, migrantes de todas las nacionalidades que están en Estados Unidos. Seguramente no van a atender a estos 11 millones en ese sentido, más los que vayan llegando durante estos 4 años. Lo que ha prometido en esa política migratoria Joe Biden en campaña fue el hecho de no separar a las familias, por ejemplo, y sobre todo de dar esa protección, de mantener integrados mientras se da la deportación a los padres con sus hijos. Ahora de eso, para que vaya a ser más flexible, y de eso, para que vaya a haber TPS, difícil. Pero miramos datos. Claro, adelante. Claro que sí. Vea usted, por favor, ahí en pantalla los tiene ya. ¿Cómo está la situación? Y es que el TPS, es decir, el estatus de protección temporal para los migrantes guatemaltecos, ha sido negado tanto por gobiernos demócratas como por gobiernos republicanos. Por ello, ante la llegada del presidente estadounidense Joe Biden, aunque existe la esperanza y es válida, existe la expectativa y también es válida, la realidad indica que podría ser difícil que el TPS bajo estas condiciones también de pandemia mundial se le otorgue a Guatemala. Sin embargo, funcionarios guatemaltecos se muestran positivos ante la posibilidad de que Biden, por alguna razón que en este momento no conocemos, pueda llegar a otorgar un TPS para los países del norte de Centroamérica y para Venezuela. Tenemos que reconocer que la migración está muy presente en la sociedad guatemalteca y por razones obvias. Los migrantes guatemaltecos han tenido como destino Estados Unidos. Una situación muy importante para decir, Sandy, es que anteriormente la mayoría más grande que existía, quiero decir, la minoría más grande, es un juego de palabras, que existía en Estados Unidos eran los afroamericanos. Hoy por hoy, la minoría más grande presente en Estados Unidos está integrada por los latinos. Extraoficialmente, se sabe que personas guatemaltecas, prácticamente los 3 millones de guatemaltecos allá en Estados Unidos. ¿Cuánto aportan? ¿Cuánto han hecho para engrandecer también a ese país? Yo creo que son cosas que también deberían de considerarse, ¿no? Pero bueno, ya veremos cuál será la verdadera política en cuanto a los migrantes de Joe Biden. Y que muchos guatemaltecos también que viven en los Estados Unidos han cumplido con las normas, han tributado también, han aportado entonces para ese país. Por lo tanto, sería bueno que pudieran recibir algún tipo de beneficio. Yo creo que se necesita de gran manera. Julio, hay muchas expectativas con este nuevo gobierno, con Joe Biden y Kamala Harris, que recordemos que uno de los temas de bandera que tomaban en esta campaña era el tema migrante. Entonces vemos que hay muchas posturas al respecto, hay muchas personas que todavía no creen ese discurso, pero ¿qué pudiéramos esperar? Es decir, de tantas promesas, recordemos que a veces hay muchas promesas, pero pocas se cumplen. Son políticos al final de cuentas. Exactamente, pero ¿crees tú, Julio, que hay alguna esperanza para los latinos con esta nueva administración estadounidense? Sí, pero no para los centroamericanos. Y esa esperanza nació hoy precisamente, no con la llegada de Joe Biden a la presidencia, con la despedida de Donald Trump. Como último acto oficial, lo que hizo fue firmar un beneficio migratorio para todos aquellos venezolanos que están huyendo de ese régimen de Maduro. Entonces, quienes han quedado beneficiados no solo por Trump, son los venezolanos. Biden ya en campaña había hablado de la posibilidad de un TPS precisamente para los ciudadanos venezolanos. De ahí para nosotros, acá en el Triángulo Norte, no. Yo creo que Joe Biden también fue bastante claro en su campaña que ayudar, por ejemplo, al combate a la corrupción, ayudar, por ejemplo, con alrededor de 400,000 millones de dólares durante sus 4 años, pero no solo a Guatemala, sino que a los 3 países del Triángulo Norte, que habrá que ver si esa ayuda económica, técnica o de qué tipo es la que
que nos va a enviar, y es por eso que no se habla por ninguno de los gobiernos, ni demócratas ni republicanos, de la verdadera solución al problema migrante. Es decir, la construcción de una paz social, la construcción de una certeza jurídica, de la seguridad y de la atracción de inversiones. ¿Qué papel deben jugar las autoridades guatemaltecas, Julio, en esa relación bilateral que se debe tener, esas relaciones diplomáticas también, para poder seguir con el tema del TPS, seguir buscando beneficios, porque no hay peor lucha que la que no se hace? Por supuesto. ¿Cómo deben estar las autoridades o qué sería lo recomendable para ellos con esta nueva administración? Nuestra primera línea de defensa definitivamente que sigue siendo la diplomacia, y la diplomacia guatemalteca debe activarse allá en el distrito de Washington para que pueda reconocerse el hecho de que los guatemaltecos que han llegado a Estados Unidos en su mayoría han sido gente y personas muy honestas, muy correctas, muy trabajadoras, que han contribuido a engrandecer aún más a ese país y a esa nación con su trabajo, con sus acciones y con lo que han aportado. Entonces, creo que deberíamos también de tomar alguna agenda bilateral, específicamente con Estados Unidos, donde podamos encontrar caminos comunes para combatir algo que les interesa a ellos, que es el narcotráfico, para combatir la trata de personas y la migración. Pero a cambio, ¿qué vamos a recibir? Debemos de revisar también aquellos acuerdos que se firmaron, ¿verdad?, de tercer país seguro, porque no sé qué tanto eso sea positivo, ya que nos hemos constituido en la primera línea de defensa de Estados Unidos, con nuestros recursos, nuestras fuerzas de seguridad, en algo que no nos compete tan directamente. Totalmente, Julio. Bueno, vamos a mostrar más datos porque tratando los temas y los puntos que ha destacado Joe Biden, sería oportuno poder resaltar esta información, ¿te parece, Julio? Claro, con mucho gusto, Sandy. Y es que al revisar las promesas de campaña de Biden en cuanto a Centroamérica, Biden apuntala a la lucha contra la corrupción, al apoyo técnico, imagínate, quiere decir no de dinero, al sector justicia y a la inversión. Aunque no menciona específicamente en ningún lado de sus promesas de campaña un TPS, sí menciona que impulsará un camino a la naturalización para los migrantes que ya lleven varios años en Estados Unidos. Si la administración Biden tiene la intención de impulsar el TPS, deberá ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, los diputados, y también por el Senado estadounidense. ¿Pero por qué ahí lo veo difícil? Por lo siguiente, la Cámara Baja está dominada fácilmente por los demócratas y Biden ahí podría, si él quisiera, decir, demos TPS para Guatemala, pero en el Senado esta ley estaría totalmente cuesta arriba, ya que los republicanos son quienes dominan el Senado y ahí es donde la ley o el TPS se frenaría. Así que, sin querer ser más que objetivo, claro, y lo que hemos visto en la política exterior de Estados Unidos a lo largo de décadas, ese TPS se ve como una utopía hoy por hoy. Efectivamente, no es que seamos pesimistas, pero hay que ver la situación como ya se está pintando, de hecho. Como es. No significa que entonces, como no hay esperanza de tener un TPS para los guatemaltecos que están en Estados Unidos, las autoridades no hagan su intento. Todo puede cambiar, todo va a depender también de esas relaciones bilaterales que se puedan tener y de esa lucha que se realice, porque también recordemos que el TPS en otros gobiernos lo han solicitado, pero se queda una solicitud, bueno, no lo dieron y ahí se quedó, ya no se hizo nada. Y yo creo que también hay que ser insistentes, Julio, para poder, pues, por lo menos lograr algún tipo de escucha, que nos volteen a ver, que analicen el tema. Que analicen los casos. Empezando por ahí. Sí, yo creo que si no se puede lograr el TPS, la gran lucha de la diplomacia guatemalteca debe ser para que pues la mayor cantidad de migrantes guatemaltecos que estén allá en condición ilegal puedan ser asesorados por abogados estadounidenses, abogados latinos o guatemaltecos. Habría que ver, la cuestión es prepararlos de alguna forma para tratar de que muchos de ellos puedan legalizar su estadía, conseguir la green card tan ansiada y tan anhelada y probablemente hasta la nacionalidad estadounidense si llenan los requisitos. Lo malo es que muchos no lo hacen por desconocimiento, por falta a veces de recursos, de interés y por otras situaciones. Yo creo que allí sí se podría luchar por tratar de combatir el fenómeno de la migración de esa manera, legalizando la estadía de la mayor cantidad de guatemaltecos que se pueda. Totalmente. Y los proyectos en común que se puedan tener, ya mostrabas tú el tema de la seguridad, Julio, el narcotráfico.
Y sabemos que los temas de seguridad es una situación que nos competen a la región, que le interesan a Estados Unidos, que le interesan a México, a Guatemala y bueno, todo Centroamérica también, que debería de estar en esa lucha. Y por eso es importante que Centroamérica se establezca como un bloque para que puedan buscar juntos el apoyo y puedan hacer peso también, Julio, al poder hacer solicitudes, pero eso es lo que nos está fallando. Me gusta mucho lo que acabas de decir, porque al final de cuentas los centroamericanos, algo que no entendemos es que si lo peleamos esto como un bloque, vamos a tener mayor posibilidad, pero si lo hacemos como países separados y compartimentos estancos, simple y sencillamente no escucharán a uno a otro y de casualidad de pronto escuchan a alguien, como pasó con El Salvador en este caso, pero no es solo El Salvador, Centroamérica está integrada por 7 países, ¿no? Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Así que los problemas son comunes. A ver qué pasa. Joe Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, asume la presidencia. Esperanza para algunos, pero a ver qué pasa. Veremos entonces qué sucede y cómo marca los primeros 100 días también, porque recordemos que se ofreció ya tener algunos resultados durante estos primeros 100 días. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con otro tema que también está interesante, pero lo vamos a dejar con la duda. Lo dejamos con la sorpresa, perfecto. Entonces no cambie, porque nosotros somos a la medida.